La posesión de Michael King es una película que aborda el tan manoseado tema de los exorcismos y las posesiones. La historia es narrada bajo el formato found footage o metraje encontrado que tan popular se hizo en las últimas 2 décadas, sobre todo en la última. Hay que mencionar que la cinta se tituló en algunos países de Latinoamérica Invocando al Demonio. La dirección y el guión están a cargo de David Jung, siendo esta su ópera prima. Los actores son prácticamente desconocidos, destacando el protagonista Shane Johnson, quien carga sobre sus hombros gran parte de la película. La historia narra la tragedia de Michael King, quien es un documentalista y es abiertamente ateo. Un día aparentemente apacible y soleado pierde a su esposa, quien fallece arrollada por un auto. Tiempo después decide indagar sobre prácticas y rituales con demonólogos, tarotistas y demás personas involucradas con el mundo del oculto, con tal de registrar todo en video y hacer una suerte de documental para ver si realmente existe un mundo más allá de la muerte. Sin embargo, el meterse en el mundo de lo desconocido lo lleva a ser controlado por una fuerza demoníaca de la cual no puede escapar. Michael King da inicio a su proyecto al estilo kamikaze. El dolor por la pérdida de su esposa lleva al personaje a buscar personas que lo ayuden a probar rituales que en teoría harían que el demonio se manifieste, o en todo caso que hagan que él pueda registrar material comprobable de la existencia de un mundo más allá de la muerte. Alguna entidad todopoderosa que lo haga cambiar de opinión respecto a su ateísmo. Aunque su actitud en todo momento es aparentemente serena, no hay que olvidar que está devastado por su pérdida, y teniendo en cuenta eso se comprende ese actuar desafiante y burlón por momentos. Aunque claramente no está llevando su duelo de una forma adecuada, y se entiende pues han pasado apenas 6 meses de la muerte de su esposa. Aquí notamos algunas cosas que son necesarias mencionar. No ha superado la pérdida y es probable que haya entrado en un cuadro de depresión, y esto tiene sentido viendo que su hermana ha decidido mudarse con él por un tiempo, tanto para hacer su soporte emocional como también para ayudarlo con su hija pequeña, ya que en ese estado de tristeza profunda no parece estar tomando decisiones sensatas. Y respecto a esa tristeza hay que considerar lo siguiente: existe una alta posibilidad de que no necesariamente Michael esté tratando de desmentir a las religiones, creencias y a las mismas personas que está contactando, aunque inicialmente se nos da a entender que eso busca, desmentirlos y reafirmar su propia postura respecto al tema. Sin embargo, queda una pequeña posibilidad de que muy dentro de sí esté buscando lo contrario, esa pequeña luz al final del túnel. La ínfima posibilidad de que sí exista un más allá es lo que él puede estar buscando, ya que eso le daría la paz y esperanza de reencontrarse con su esposa algún día, y solo hay que ponerse en su lugar un instante para darse cuenta que no es tan descabellada esta idea. ¿Qué tipo de gente contacta Michael King? La cantidad de respuestas a su llamado en una página de anuncios en internet es más de lo que él se imaginó. Tras un filtro de todas esas personas se encuentra primero con un aparente sacerdote, conocedor de temas ocultos, de nombre Gibbons, y que le explica cómo hacer un ritual de invocación. Así, Michael compra una serie de objetos por internet para ejecutar el ritual, pero no resulta. Los siguientes son una pareja de demonólogos quienes lo llevan a su sótano, donde hacen una especie de ritual, esta vez bajo los efectos del LSD, supuestamente como parte del acto de invocación. Sin embargo, tras el momento alucinógeno de Michael, este se da cuenta que solo se aprovecharon de su estado para tener relaciones en su presencia, y también aparentemente nada resultó. El personaje de Michael está totalmente decidido, así que busca esta vez al dueño de una funeraria, quien asegura ser un necromante, y le suministra una toxina extraída de un sapo. Es llevado a un cementerio de noche para intentar invocar el alma de una persona recién fallecida y que posee el cuerpo de Michael. Sin embargo, el ritual es interrumpido por la presencia de la policía y aparentemente no pasa nada, salvo que tienen que salir corriendo, pero sabemos que este tipo de cosas son como la ouija y que no debes pararlas de golpe hasta terminar. Sin embargo, nada parece haber ocurrido en esta ocasión tampoco. Finalmente, acude a la sesión grupal de una medium, quien sufre un colapso ante la presencia de Michael, y es este punto muy interesante, ya que a partir de aquí empezamos a notar cosas que nos hacen pensar que ya se abrió la caja de Pandora. ¿Por qué se invocan demonios y no ángeles? Esta es una interrogante bastante peculiar de Michael y que se las plantea a la pareja de demonólogos. Según estas personas, la gente no invoca a ángeles porque simplemente nunca se manifiestan, y esto se debe a que no quieren interferir. Podemos entender esto como el hecho de que no quieren influir en el libre albedrío de las personas. Por otro lado, los demonios siempre están al acecho, y esto concuerda con la creencia de la mayoría de religiones. De hecho, coincide el hecho de que los demonios siempre busquen almas de personas sumidas en
en la tristeza, dolidas y débiles para atormentarlas. Y Michael en ese sentido es una presa fácil. Acto seguido le piden que trate de dibujar con los ojos cerrados para ver qué demonio va acorde a lo que él busca, y la figura de una hormiga corresponde a un demonio que tiene predilección precisamente por quienes no tienen creencias religiosas, tal como Michael. ¿En qué momento Michael King es poseído? Esto puede ser debatible, pero considero que es con el necromante en el cementerio cuando finalmente el demonio toma control de Michael. El ritual es llevado a cabo casi con éxito. El necromante se vale de su trabajo como director de una funeraria para tomar piezas dentales de un recién fallecido y coserlos en la zona abdominal de Michael para intentar transferir el alma de dicha persona recién fallecida al cuerpo del documentalista. Realmente lo que vemos es que sí llega a ser la invocación, pero no se termina por la intervención de la policía, y es además en el cementerio que finalmente Michael da señales de estar bajo el control de un ente maligno. Podemos ver que es un demonio y no el espíritu del recién fallecido quien posee a Michael. En temas de invocaciones suele pasar que es el demonio quien está al acecho para hacerse pasar por las almas de personas muertas para tomar posesión de cuerpos de personas vivas. Y sumado a esto, días después, en el ritual grupal de la medium, en el colapso de esta mujer, la voz de su esposa fallecida parece tratar de enviarle una advertencia usando el cuerpo de la medium. Por esto es que puedo decir que aquí empieza el verdadero calvario. La degradación física y mental de Michael King. El dolor de cabeza y el zumbido que siente Michael luego de la sesión con la medium, él lo atribuye a los alucinógenos que tomó días antes, pero con el pasar de las horas y los días, este malestar se intensifica al punto que empieza a escuchar voces. Recordemos que su proyecto implicó desde el inicio el grabar todo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que durante una sesión de hipnosis con una psicóloga que trata de ayudarlo con el zumbido en su cabeza, consigue registrar voces y gritos. El malestar no se va, pero el material grabado le da ciertas señales de lo que puede estar pasando. La doctora piensa que lo que Michael está padeciendo es tinnitus, que en realidad no es una enfermedad, sino el síntoma de un daño en los nervios auditivos. La sesión de hipnosis no da resultado, pues claramente no es lo que la psicóloga piensa. Posteriormente, un ingeniero de sonido le explica que no hay forma que las voces grabadas durante la sesión con la psicóloga hayan salido de sus cuerdas vocales, y los eventos sobrenaturales se manifiestan de forma más intensa. Michael no puede dormir, está irritable, el sonido en su cabeza es cada vez más insoportable, a la vez que las voces lo atormentan y no solo comienza a dañar a los demás, se daña a sí mismo, controlado por el demonio. En este punto ya no hay vuelta atrás. El pedido de ayuda de Michael, que es ignorado. Era previsible que esto pasara, ya que en pleno tormento por la entidad diabólica era lógico que Michael buscara a los mismos demonólogos y necromantes que antes lo ayudaron con su proyecto para que traten de revertir el daño. La respuesta fue negativa por todos lados, ni siquiera recibe ayuda de la iglesia. La desesperación de Michael lo lleva a tratar de exorcizarse a sí mismo. Lo único que consigue es hacer más violento al demonio que lleva dentro de sí. Es una lucha interna sin cuartel. Los momentos lúcidos de Michael son cada vez menos. De hecho, las atrocidades que ha cometido no las recuerda. Aquí quiero mencionar un detalle importante. Cuando Michael ingresa a la habitación de su hermana para tocarla, tengamos en cuenta que esto realmente no lo hace él, lo hace el demonio que lo tiene bajo control. Lo mismo ocurre en los momentos en los que sale a las calles a buscar víctimas con un cuchillo. Es cierto que por momentos se puede confundir si es Michael consciente o Michael bajo posesión a quien vemos en pantalla, pero tengamos en cuenta que los entes demoníacos son engañosos, perversos y lujuriosos. Así que visto desde esta perspectiva, tiene sentido el comportamiento de nuestro protagonista. El daño irreversible y la fatalidad. No hay nadie que lo pueda ayudar. La soledad que embarga al personaje de Michael ayuda a sentir ese descenso a la locura de forma más intensa y angustiante. El hombre encontró lo que buscaba, sin saber que sería un costo muy alto, ya que bajo el control de ese demonio acabó con su amigo camarógrafo, acabó con su hermana, con la mascota y casi lo hace con su hija. En este tramo final es cuando ya está siendo poseído casi en su totalidad. Su hija desde mucho antes sabía que algo no estaba bien con su padre, ahora lo ve como un monstruo. Aquí quiero mencionar que en toda la película se nos muestra un plano del exterior de la casa, haciendo énfasis en una ventana. Ya se nos venía avisando lo que iba a pasar. Quizás muchos lo pudieron deducir y para otros fue una sorpresa. Lo cierto es que al menos en lo personal no sentí forzado ese desenlace ni tampoco un plagio al referente por excelencia de este género de posesiones en el cine, El Exorcista.
Lo vi más como un homenaje. Sé que hay mucha división respecto a esto, pero desde el momento en que Michael ya había logrado invocar al demonio, siendo imposible una mediación con el Señor de las Tinieblas, la batalla entre ambos ya tenía un claro ganador. En este tipo de historias se sabe que es así, y es interesante cómo se nos puede transmitir esa desesperación. En ese sentido, la actuación de Shane Johnson me pareció muy buena. Por otro lado, entendemos finalmente por qué se nos mostraba tanto ese plano del exterior de su casa. Antes del salto al vacío, los momentos más hermosos en la vida de Michael con su esposa e hija, antes de ese trágico accidente, pasan ante él, lo cual provoca cierta tristeza por el hombre, quien desde el principio de la película ve su vida hecha a trizas, pues no solo perdió a su esposa, también perdió a su segundo hijo, pues la mujer estaba embarazada. ¿Por qué las hormigas? Antes quiero referirme nuevamente al referente por excelencia, que es El Exorcista. Hay un detalle interesante sobre el tema del sonido en dicha película. Durante varias escenas de este clásico del cine de terror, sobre todo cuando el padre Karras y el padre Merrin están luchando contra Pazuzu, el demonio, hay un sonido de zumbido de abejas, el cual se usó para transmitir de forma subliminal incomodidad y ansiedad en los espectadores. Hubieron muchos otros sonidos, pero quiero referirme al de las abejas específicamente, ya que si en el caso del Exorcista el estímulo fue auditivo con el tema de los insectos, en la posesión de Michael King, salvando las distancias, obviamente, la presencia constante de hormigas en la película, en lo personal considero que fue un estímulo visual para lograr un efecto similar de incomodidad y tensión. Además, se nos explica que el demonio que posee a Michael King es un demonio de personas no creyentes y de hormigas. Creo que este recurso funcionó, aunque obviamente no al nivel del clásico que es El Exorcista. No es mi intención hacer comparaciones, pero considero que es pertinente referirme a la cinta de William Friedkin para tratar de entender lo que el novel director David Jung trató de hacer en esta película. Para concluir, quiero decir que la posesión de Michael King o Invocando al Demonio me sorprendió gratamente la primera vez que la vi. Considero que a pesar de usar clichés del formato mockumentary y found footage y de la misma temática de las posesiones, se sale un poco de la regla. Notemos que no hay padres, sacerdotes, ni siquiera familiares. Nadie que trate de ayudar a Michael, quien literalmente queda desamparado al desafiar a lo desconocido. Y bajo dicho formato de falso documental, la película logra un buen ritmo. Creo que los ruidos de golpe pudieron haberse moderado más, pero en general creo que es una película que vale la pena, a pesar de haber sido vapuleada por la crítica en su momento. Muchas gracias por ver el video. Puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios acerca de la película. Les habló Ángel, un saludo y hasta pronto.